Está conmigo el diputado Darío Justosi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. Opinión sobre el tema del paro docente en la provincia de Buenos Aires. Usted que es un hombre de la provincia. La verdad, los chicos tendrían que estar en la escuela. Y es responsabilidad de la dirigencia lograrlo. Después de 6 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya debería tener un mecanismo para evitar de que entrar en esta discusión, casi sin sentido, todos los años. Y la dirigencia gremial tiene que tener una actitud de responsabilidad, de poder hacer su reclamo, aun cuando son legítimos, porque es lógico y natural que el impacto de la inflación afecta a todos y especialmente a los trabajadores, en este caso que al momento de reclamar condiciones laborales que lo hagan teniendo en cuenta el derecho de los chicos a estudiar y después por el impacto y la zozobra, la angustia que genera a vecinos, tantos vecinos que no saben qué hacer con sus hijos. La verdad que es increíble que se haya llegado a esta altura, a esta situación. Esperemos que se resuelva cuanto antes. Si usted fuera gobernador, tengo entendido que usted quiere ser candidato a gobernador. Si usted fuera gobernador, estuviera sentado en el sillón de Scioli hoy, ¿cómo solucionaría? Y la verdad es que se llega a esta situación porque a lo largo del tiempo hay una complicación estructural en la provincia y la decisión hay que tomarla desde el primer día. Primero, hay que reasignar el gasto. El incremento de los gastos corrientes sin inversión lo que hace es incrementar los costos y finalmente te encontrás con este problema. No podés hacer frente a aquellos que son gastos centrales. Poder contar con un personal bien remunerado para prestar un buen servicio, tanto en el servicio de seguridad como en el servicio educativo, como en otros. Y esta es la consecuencia de una gestión mala en materia educativa, como en materia de seguridad. Mala, y que después la califica de mala. Sí, de regular a mala en la mayoría de las áreas. En este caso, de que después de 6 años estemos discutiendo en estos términos casi irracionales, pero al mismo tiempo frente a un reclamo legítimo, que la consecuencia siga siendo que los chicos no pueden ir a la escuela, es realmente un fracaso, pero es la expresión del fracaso. Durante estos 6 años hubo muchas veces que hubo acuerdo de paritarias. Sí, hubo años, una vez. Hubo años que hubo acuerdo. Yo creo que lo que se necesita es establecer mecanismos incluso desde el primer día de gobierno. ¿Qué haría? El primer día convoco a todos los actores y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Y nos ponemos de acuerdo cómo va a ser en términos de mediano y largo plazo la discusión salarial y qué tipo de educación le vamos a ofrecer a los niños en la provincia de Buenos Aires. Y ahí tiene que estar el compromiso de todos, los dirigentes sindicales, los padres, los docentes, individualmente recuperando su vocación para garantizar calidad educativa y el gobierno para asignar correctamente los recursos. Es decir, yo me comprometería a decir, yo no voy a gastar recursos en esto o esto sin antes disponer de fondos para pagar y para actualizar la remuneración a los docentes o cada uno de los servicios. A ver, usted en los últimos días tuvo una posición muy firme en cuanto al anteproyecto, porque ni siquiera es proyecto, es anteproyecto del Código Penal. ¿Por qué? A ver, una baja de pena para un violador ¿responde a la realidad que escuchamos de la República Argentina? Usted sabe que a partir de este proyecto, con luz apagada no es violación, si no hay penetración no es violación, que el ingreso a una vivienda, por ejemplo, en el caso de un ingreso a una vivienda mientras están de vacaciones, obviamente mientras lo están haciendo, ven a alguien salir, a los ladrones salir de la casa con el televisor, se están llevando todo, la policía lo ve, pero si no media denuncia, no puede actuar, no actúa, no va a actuar, porque no hay, el particular damnificado no hace la denuncia. Hay cosas que son incongruentes, la eliminación de la reincidencia, esto es, da lo mismo aquel que violó una vez, que violó 10 veces y quizá en la 11ª se lleva puesta a la víctima. Además, los atenuantes. Por ejemplo, en el caso de la violación, si la víctima se resiste, imaginemos, le lastima un ojo, opera como un atenuante para el violador. Pero si además tiene el violador menos de 21 años, también opera como un atenuante. Y si además lo viene haciendo reiteradamente, no se tiene en cuenta. Con lo cual, si además tenemos en cuenta que le bajan la pena, el mínimo, de 15 a 6 años, y con todos estos atenuantes, seguramente vamos a tener una situación de angustia en todos aquellos que estén frente a una situación de esta característica. ¿Le da la sensación que este anteproyecto se va a convertir en proyecto y va a ser discutido en el Parlamento o usted cree que no?
La verdad es que este trabajo, que es un trabajo de años, encabezado por el doctor Zaffaroni, que tiene que ver con una forma de mirar el sistema penal en la Argentina, no cree en la pena, o sea, no cree que la pena debe ser puesta como correctivo, digamos, sí, para aquel que decide. Es un código penal para Dinamarca, no para la Argentina. Es un código penal, pero además, cuidado, que aquellos códigos penales en los países desarrollados que han avanzado en la eliminación de la figura de la reincidencia, no todos, incrementaron las penas, no las bajaron. Acá están bajando todas las penas. La mayoría de los delitos son excarcelables. Pero hay además una cosa. España, Portugal, Italia, Francia, Suiza mantienen la reincidencia. Entonces, es mentira decir que los códigos de avanzada en el mundo avanzan sobre la eliminación de estas figuras y que no avanzan en el endurecimiento de penas. Es mentira, y la realidad es que creo que incluso no solo no es un anteproyecto, es un proyecto, y aun cuando pueda haber modificaciones, creo que van a insistir con una reforma que en el espíritu no es garantista. Termina siendo abolicionista porque descree del sistema de premios y castigos que tenemos en Argentina. Bien. Usted, yo recuerdo, lo hemos charlado varias veces. Cuando usted era intendente, usted estaba preocupado por los piquetes dentro de su distrito y obviamente dentro de otros distritos. Usted me contaron que va a hacer una presentación, un proyecto para regular los piquetes. ¿Cómo es? ¿Cómo sería el sistema? A ver, ¿qué es lo que me preocupa? Primero, una ambulancia que no llega con un enfermo en una situación complicada a un hospital por un piquete. Ya ocurrió. Ya ocurrió. Un trabajador que pierde el presentismo, pierde ingresos por un piquete. Ocurre todos los días. Esa posibilidad, digamos, ese derecho a peticionar a la protesta que tiene cualquier argentino no puede colisionar con el derecho al libre tránsito de otro argentino. Hay que lograr un empate entre esos derechos. Pero el derecho al libre tránsito no significa que usted puede circular con una camioneta por cualquier lado, por ejemplo, por arriba de una plaza. Están las calles, las rutas y las avenidas. El derecho a peticionar no tiene ningún tipo de reglamentación. Nosotros lo que queremos es ordenarlo. Es consolidar el derecho a la petición, dotándolo de un lugar adecuado, que sea visible, que sea accesible, que haya distintos lugares alternativos, que tenga un domo 360 para que los medios puedan saber en tiempo real qué es lo que está pasando en ese lugar. Un protestódromo. Una especie de protestódromo, digámoslo, para decirlo de alguna manera. Entonces ya los cronistas no tienen que andar buscando por la ciudad a ver dónde está el conflicto. En alguno de esos 4 lugares, accediendo por internet, puede saber quién está haciendo un reclamo, cuál es el contenido de ese reclamo y cuál es la cantidad de gente que lo está haciendo. Los piqueteros van a tener que pedir hora. Eso es, hora y turno. Así no funciona. Pero hay dos cosas que es importante. Primero, que hay que abrir el debate porque este es un tema interesante. Nadie imagina la Argentina de los próximos años conviviendo, porque además es disparatado lo que termina pasando en este país, conviviendo con esta situación. Genera una atmósfera de violencia, genera una tensión urbana increíble en los grandes centros. Imagínense que la oposición de derechos, la contraposición de derechos, el derecho al libre tránsito de algunos cuando está contrapuesto al derecho de protesta de otros, es un germen de violencia. Si eso se multiplica, genera situaciones de violencia que se multiplican y finalmente complica la calidad de vida de todos. Y a eso nosotros apuntamos, ordenémoslo, vamos a darle un sentido. Cuidado que no tiene que ver con las manifestaciones tradicionales. Aquel que pide autorización, por ejemplo, ¿eso incluiría una procesión. todos los integrantes del Frente Renovador? A ver, por ejemplo, vamos a los temas porque es importante poder ser didácticos en este tema, sin entrar en el debate político, porque creo que esto nos toca a todos. Digo porque Luis Barrio Nuevo hace scratches y hace marchas en donde hay restaurantes, digo, por poner un caso, no digo si es para todos. A ver, pero yo no quiero hablar de las personas en particular, quiero hablar del proyecto porque es importante que nos demos un debate en esta Argentina. ¿Queremos convivir con estos para siempre? ¿O queremos solucionarlo de alguna manera? Hay que abrir el debate, hay que darlo con sensatez, hay que decir muchas veces el costo de un piquete más alto que la reivindicación, si es pecuniaria, que busca el grupo que hace el corte. Por ejemplo, a veces hay un grupo que corta una calle porque quiere que le reparen que le devuelvan la luz. Y el costo de la devolución de la luz, quizás 10.000 pesos. Ahora, el hecho de haber hecho un piquete, el desvío de camiones o un montón de camiones detenidos, cada hora de un camión sale 1.000 pesos. Cada bache que genera ese piquete por una goma quemada sale 1.500 pesos. Y si es de hormigón, hay que cambiar toda la placa y sale 15.000 pesos.
es de un nivel de disparate en la situación que hemos llegado en la Argentina, donde a veces hasta un condenado por un homicidio tiene la condena, la familia, sus amigos, un grupo está en contra de esa condena, va y corta una calle. La Panamericana hace poco. A ver, hay un nivel de, incluso ha perdido de legitimidad. Por lo tanto, nosotros creemos, y yo creo en particular, que ha habido tantos ejemplos, los temporales. Hubo temporales, y este fue el caso que hablamos en su oportunidad, el temporal del tornado que hubo en el país hace 2 años aproximadamente, que tuvo el epicentro en Ituzaingó, pero que agarró toda la zona sur, Lomas de Zamora y demás, generó muchos cortes de luz. Hubo, muchas veces por instigación, ¿no? Porque hay quienes lo fomentan, estimularon a vecinos a cortar Camino Negro, que está a la altura de Lomas de Zamora. Ahora, las cuadrillas que venían a reparar la luz no podían llegar por el piquete. Y después cuando los automovilistas se desviaban, le cobraban un peaje. Ese es un nivel de locura que hay que resolverlo de alguna manera. Ahora, supongamos que sale la ley, ¿no? Se ponen todos de acuerdo, efectivamente, ley antipiquete o ley Justosi, llámela como quiera. Sale la ley. Ante el incumplimiento de la ley, sanciones. ¿Cómo se resuelve? Nosotros, hay 2 tipos de manifestaciones que reconocemos en este proyecto. Uno son las manifestaciones autorizadas. Por ejemplo, una procesión, una manifestación sindical, una marcha, una maratón que se pide con suficiente anticipación y la autoridad le da permiso y frente a eso tiene los controles, los servicios, el sistema de tránsito, etcétera, y anticipa a la población que va a existir esa interrupción del tránsito. Y otros son las manifestaciones espontáneas. Las manifestaciones espontáneas tienen estos lugares específicos creados para eso, que además creo que es un servicio al peticionante, a la protesta, es que todos los medios estén en tiempo real sabiendo qué es lo que está pasando ahí, quién lo está haciendo sin necesidad de trasladarse. Y evalúa después si va o no, y no tiene que andar adivinando por dónde hay una protesta. Pero además, el que no lo hace, así como si vos circulás por un lugar inadecuado, por ejemplo, a contramano tenés una multa, tiene una sanción. Una sanción es, en principio, en este proyecto, prevemos sanciones de trabajo comunitario, un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 1 año. ¿Y cómo hace para identificar los 150 personas que, por ejemplo, estén en un piquete? Hay formas, y eso es un apéndice reglamentario del Poder Ejecutivo en cada una de las jurisdicciones. El proyecto establece que tiene que haber hay 3 jurisdicciones de protesta, jurisdicción federal, provincias en las capitales y municipios. Tiene que haber lugares establecidos en los principales puntos de cada ciudad. Esto es Ciudad de Buenos Aires, esto es capitales de las provincias, estos municipios. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay un registro, cualquiera que quiera hacer justamente una marcha tiene que pedir permiso. Algunos a veces lo hacen, ¿eh? Lo que no hay es un lugar. Lo que no hay es un lugar. Imagínate vos que vos tengas en este momento un monitor, sí, mientras estamos en este programa, en donde vos estás viendo qué está pasando en 4 lugares, porque en tiempo real estás viendo si alguien aparece con un cartelito en cada uno de esos 2 lugares. Ahí te enterás rápidamente de cuál es el contenido de la marcha, quién lo convoca y cuánta gente hay. Y otro punto, que es lo que me preguntabas recién, ¿cómo se hace para identificar? Hay mecanismos de identificación, hay tecnología y la autoridad de aplicación puede ir e identificarlos, pedirle los documentos. Y al mismo tiempo, por la información, por quien convoca a través de las redes sociales, se puede identificar a los dirigentes, a los convocantes. Y si es una personería jurídica, ya se avanza con multas. Y si es una persona jurídica, se avanza con multas a la organización. Claro, ¿no? Multas crecientes en la medida que repite la contravención. Darío, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Gracias.